muy buenas tardes o buenos días. Mi nombre es Victoria Contreras, soy directora general de Conecta Cultura. Nuestra oficina está basada en México y este año vamos a cumplir 12 años. Trabajamos especialmente con proyectos de la cooperación cultural para el desarrollo sostenible que vinculen la innovación, la cultura, la creatividad y, por supuesto, los derechos culturales. Estoy muy contenta el día de hoy y quiero agradecer a Juan Pastor, director adjunto de la organización Innova y Acción, por hacerme esta invitación a dar mi punto de vista sobre una publicación muy reciente que ha realizado su firma que se llama Economía para el Desarrollo Sostenible, y donde, por cierto, están realizando una definición bien interesante que apunta hacia el tema de la soberanía creativa. Ellos lo definen, la soberanía creativa en la economía creativa para el desarrollo sostenible. Recordemos que en el año 2021, la Organización de Naciones Unidas, en una de sus asambleas, decidió que el año 2021 iba a estar abocado al año de la economía creativa para el desarrollo sostenible. Creo que fue una medida muy relevante, pero que se quedó probablemente limitada por la pandemia COVID-19. Sin embargo, hay muchas cosas que creo que se pueden hacer en el campo, y esta definición que nos está proponiendo en esta publicación sobre economía para el desarrollo sostenible dice lo siguiente: que los ciudadanos tenemos derecho a que nuestros estados creen las condiciones educativas, sociales y económicas para que las ideas puedan desarrollarse en sus territorios, desde la conceptualización, pasando por la comercialización, pasando por la investigación y obviamente también por el desarrollo de procesos hasta llegar a la implementación, y yo añado la evaluación de aquello que se está creando. Bien, mi comentario es el siguiente. Yo en el año 1999, probablemente a finales de los años 90, era estudiante de Relaciones Internacionales y recuerdo haber estado marcada por una publicación que se hizo en el año 1991. Leí ese texto y quiero traerlo. Es un texto viejo, pero es que al mismo tiempo es vigente, y ese texto se llama Creating Creative Minds, es decir, creando mentes creativas. Los autores son Robert Sternberg y Todd Lubart. El primero, Sternberg, es decano de la Facultad de Artes y Ciencias y profesor de psicología, y el segundo es profesor adjunto de educación en la Universidad de Yale. Actualmente investiga el desarrollo de la creatividad infantil en la Universidad René Descartes de París. Entonces, ¿qué decía esa publicación de 1991 que a mí me dejó muy marcada? Porque ya entonces tenía bastantes inquietudes sobre hacia dónde iba a profesionalizar, porque yo estudiaba Relaciones Internacionales y aún no había tomado la decisión de mi sector de profesionalización, el que después terminó siendo justamente el de la cooperación cultural internacional y el de los emprendimientos creativos. ¿Qué nos dicen estos autores en el texto Creating Creative Minds? Que la creatividad no es simple ni es nata. Por el contrario, ellos nos dicen que la escolarización, principalmente la escolarización, yo hoy día diría que no solo la escolarización formal, nos ayudan a fomentar de manera temprana a las artes, o que esto sería ideal, y a fomentar la curiosidad para resolver dudas y poder crear mentes creativas
desde las edades más tempranas, aunque muchas veces las instituciones escolares no lo hagan. Para crear creatividad necesitamos entender los recursos de los que se nutre y se determina cómo podemos ayudar no solo a los niños, a los adolescentes, a los adultos o incluso a los adultos mayores, porque pienso que la creatividad no es un asunto de edades, pero sí es ideal comenzar de manera temprana para que se desarrollen de la mejor manera pues los recursos y las habilidades que competen a la creatividad y a la solución cotidiana de problemas, a veces no solamente de problemas, sino de innovación, por ejemplo. En particular, debemos saber dónde podemos invertir para el futuro de la creatividad. Y aquí apelo a esa definición que nos hacen en este libro de Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible sobre la soberanía creativa, ¿no? Es dónde invertir adecuadamente para el futuro de la creatividad y de la inteligencia. Y añado, de la inteligencia artificial, pues ya estamos en ese momento de la historia. Y sobre todo, cómo lograr que las instituciones se impliquen a través de políticas públicas contemporáneas que puedan facilitar que las personas no solamente reconozcan sus habilidades creativas, sino que las lleven más allá, que podamos potenciarlas. Lo que suele suceder, por lo menos en el caso de mi país, soy mexicana, es que los procesos más innovadores al principio no se entienden y no son necesariamente aceptados por la mayoría. ¿Por qué no se entienden? Porque estamos en México acostumbrados a conformarse, hablo en términos de instituciones, las instituciones casi siempre van más lentas, entonces están acostumbradas a conformarse con lo existente. Quizá también porque es más fácil lidiar con lo existente a través de la burocracia misma de las instituciones. Pero también hay un tema de no entenderse a la primera cuando hay hechos creativos disruptivos, que es casi siempre lo que sucede con la creatividad. Pasa muchas veces que las personas creativas encuentran siempre las formas más adecuadas para subvertir normas, ¿no? O para ir más allá y crear procesos de innovación ciudadana, a veces a través de emprendimientos creativos, que es el área donde suelo trabajar. Muchos de los emprendimientos creativos, sin proponérselo, bueno, sin que lo digan de esta manera, creo que hacen contracultura frente a lo que va sucediendo de manera habitual, pues hacen una exploración casi siempre de nuevos caminos, pero no siempre se mantienen en el tiempo estos emprendimientos creativos. ¿Por qué? En el caso de México, por falta justamente de políticas públicas adecuadas o incentivos adicionales que faciliten que haya un entorno mucho más soberano, como sugiere el texto. ¿Y a qué me refiero con un entorno donde pueda haber soberanía creativa? Pues a un entorno donde los incentivos fiscales permitan, que esos emprendimientos puedan mantenerse en el tiempo, no en 2 o 3 o 4 o 5 años, sino que puedan mantenerse por 10, 20, 30 años. Que haya mayor capacitación, formación permanente, de fomento de redes y también de inversión. Mi sugerencia, por tanto, es que los gobiernos y las instituciones que fungen como mediadoras de educación para la creatividad consideren la inversión en la creatividad desde fases tempranas como un elemento más para el bienestar, para la innovación, para el avance de la ciencia y para el desarrollo sostenible, porque el desarrollo sostenible, que lo tenemos con esa Agenda 2030 marcada en el calendario al 2030, el desarrollo sostenible será con la cultura y la creatividad o no será, desde mi punto de vista. Tenemos que comprender al mundo desde la cultura y la creatividad como una condición sine qua non, también para la construcción de la cohesión social,
la reconciliación entre pueblos, la paz entre naciones o atención de conflictos que tenemos muchos en el mundo. La aspiración al desarrollo sostenible requiere de un compromiso activo, requiere de creatividad, requiere de un liderazgo crítico, de liderazgos críticos, de una ética ilustrada, de una ética planetaria, y la articulación de redes efectivas para vincular políticas públicas en contextos complejos del mundo actual. Pero sobre todo yo diría que si queremos pensar en ese estado de soberanía creativa al cual muchas de las organizaciones que estamos como en los emprendimientos creativos aspiramos, pues tendrá que haber un compromiso mayor por parte de las instituciones de gobierno. En el caso de México, quiero comentar que desde el año 2009, existen 2 artículos de la Constitución que hablan, por ejemplo, sobre los derechos culturales, que es el 4º y el 73 constitucionales. Por tanto, la Constitución, que es nuestra máxima carta magna, dice desde el 2009 que la participación en la vida cultural y que el acceso y la accesibilidad no solamente al tema cultural, sino a los avances de la ciencia, son responsabilidad del Estado. Por tanto, ¿qué sucede? Sucede que hay una desconexión entre esa ley y lo que sucede en la realidad. Mi llamado sería justamente a que si aspiramos a que los estados puedan cada vez crear más niveles de soberanía creativa, pues entonces empiecen por respetar las cartas magnas en esos aspectos donde se habla de desarrollo de los derechos culturales, entendido en estos términos: acceso, accesibilidad, participación en la vida cultural y disfrute de los avances de la ciencia. Pero también tenemos, por ejemplo, a niveles locales, una ley de micro, pequeña y mediana industria que podría ir bien de la mano y podrían haber mucho más diálogos intersectoriales en las políticas públicas. Por otro lado, regreso al tema de fomentar de manera temprana en la mente de las personas a la creatividad. Y eso tendría que tener una metodología, un acompañamiento. Yo les decía de este texto de Creating Creative Minds, que me impactó mucho cuando era estudiante, porque es eso, la creatividad no es nata, también se puede fomentar, y mejor si se fomenta desde la niñez. No quiere decir que la gente de mayor edad no pueda ser creativa a lo largo del tiempo, pero es mejor si se hace de forma temprana y si hay un compromiso institucional educativo, pero también no solamente en la parte formal, sino en la parte no formal, porque ahora entendemos que la creatividad la podemos fomentar desde distintas esferas, y si esas esferas confluyen, aún mejor. Así que bien, yo agradezco mucho que me hayan invitado a dar este comentario. Les mando un cálido saludo desde Ciudad de México y le deseo el mayor de los éxitos a este nuevo libro que está circulando y a los procesos que van a acompañarle, que es Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Mi nombre es Victoria Contreras, directora general de Conecta Cultura, y hasta pronto.